buenas, estimados aprendices, ¿cómo están? Les saluda de nuestro instructor Edgardo Javier Rúa Rangel. En esta ocasión, pues, era para comentarles que, como les había dicho en WhatsApps anteriores, el ciclo de tecnología de voz sobre IP queda suspendida hasta el momento. Nos faltan realizar prácticas presenciales, pero hasta que no den la orden y se reanuden los ingresos de nuevo a los centros de formación, no podremos realizar esas prácticas. Y la otra situación es que Packet Tracer nos da ciertas limitaciones y por eso hemos decidido que quedan suspendidos la tecnología de voz sobre IP. Pero digamos, para mirar el ciclo que viene de septiembre a noviembre, ¿qué te tengo preparados? Un tema muy interesante y muy actual, lo que se llama Cybersecurity Essential, que viene avalado por la plataforma Cisco, ¿cierto? Por la Academia Cisco, en el cual vamos a explorar todas las técnicas que se pueden encontrar para aplicar en el mundo de las redes sobre ciberseguridad. Técnicas muy especiales, técnicas contemporáneas que están a la vanguardia de la tecnología. Para ello, entonces yo he creado el curso Cisco Cybersecurity Essential. A cada uno de ustedes lo he matriculado, ya tuvo que haberles llegado a ustedes un correo en el cual les, les comentaba que ya estaban matriculados. Entonces lo que yo quiero mostrarles a ustedes es, como primera parte, darle la exploración a la plataforma de lo que vamos a ver, qué es lo que ustedes deben leer, en lo que deben ustedes prepararse y cómo vamos a actuar de aquí en adelante. Entonces, para eso espero que me acompañen. Vamos entonces a mostrar la plataforma. Muchas gracias. Bueno, aquí encontrarán una nueva guía. Esta guía ya está en la plataforma Moodle, ¿cierto? La pueden encontrar como el nombre siguiente. Se llama Seguridad en la Red CCNA Security. Aquí les muestro la guía, en la cual se llama guía 6 Cyber Security. Y tenemos, de hecho son tres actividades que ya les voy a comentar cómo son las actividades, pero para indicarles que la guía está ahí, ¿vale? La guía, les comento la guía. ¿Qué pretendo con esta guía? Pues lo que se pretende es pues, que exploremos de forma introductoria lo que es el mundo de la ciberseguridad. Entonces, ¿qué es la ciberseguridad? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se emplea? Terminología, ¿cierto? ¿Cómo está el mundo actual con respecto a la ciberseguridad? Entonces, digamos que es una introducción a la ciberseguridad. Voy a leer aquí para que entremos en contexto. A medida que la cultura de hacking evolucionaba, incorporó el léxico de estos juegos en la cultura en sí. Entonces aquí hablamos de algo muy interesante. Incluso en el mundo exterior, a proyectar la imagen de los paladines poderosos sobre esta cultura de hacking incomprendida. Los libros de Where Wizards Stay Up Late, ¿cierto? Cuando los paladines se quedan despiertos hasta tarde, los orígenes de Internet. Entonces es como un juego en el cual lo introduce a usted, ¿cierto? Esto publicado en 1996 agregó la mística de la cultura de hacking. La imagen y el léxico se estancaron. Muchos grupos de hacking hoy adoptan estas imágenes. Uno de los grupos de hackers más infames se les conoce con el nombre de Legion of Doom. Es importante comprender la cultura cibernética para comprender a los delincuentes del mundo cibernético y sus motivaciones. Esta guía tiene como objetivo sumergirlos en la realidad de la ciberseguridad. En las siguientes páginas se comparten algunas sugerencias para ayudarlo a aprender y prepararse para trasladar sus nuevas actitudes al lugar de trabajo. Todo enmarcado en el proyecto formativo que es el cimiento de esta formación por competencia SENA. Entonces, una actividad inicial que no la vamos a omitir. Recordar que estas actividades iniciales no tienen calificación. Y vamos a centrarnos en la actividad ya de contextualización, ¿cierto? E identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Entonces, como siempre, la actividad de proyecto está basada en configurar los servicios de telecomunicaciones. Las diferentes variables para la implementación de sistemas de telecomunicaciones está guiada como objetivo para dar insumos para la manipulación y ejecución de las distintas tecnologías de ciberseguridad, ¿cierto? A medida que una empresa crece, también aumentan sus requisitos de la red.
las empresas dependen de la infraestructura de la red para proporcionar servicios esenciales y proteger la integridad de la información. Entonces, para entrar ya en materia, se propone la siguiente actividad de aprendizaje 1. Contextualizo. En los primeros años del mundo de la ciberseguridad, los delincuentes cibernéticos típicos eran adolescentes o aficionados que operaban desde un PC doméstica y sus ataques se limitaban a bromas y vandalismo. Actualmente, el mundo de los delincuentes cibernéticos se ha vuelto más peligroso. Los atacantes son personas o grupos que intentan atacar las vulnerabilidades para obtener una ganancia personal o financiera. Para esta actividad deberá identificar el concepto, ojo, conceptos ya claros, muy importantes, que ustedes van a encontrar en mi resumen, que les voy a dar el link, y también lo podrán encontrar en el módulo, en el capítulo 1 de Cybersecurity. Para esta actividad deberá identificar el concepto con el color del sombrero. Entonces encontramos hacker que están ya encasillados como hacker de sombrero blanco, hacker de sombrero gris y hacker de sombrero negro. Es identificar esos tres tipos. ¿Y cómo lo va a identificar? A través de unos casos, unas características que se encuentran en esta columna, la cual estoy mostrando. Usted tendrá que identificarme sombrero, si esta pertenece a un sombrero blanco, a un sombrero gris, a un sombrero negro, así tal cual con esta, y así sucesivamente. Solamente es enmarcar, según la característica, el perfil del caso, enmarcar a qué pertenecería, ¿vale? ¿Cómo actuaría un hacker de estos? Esta actividad de aprendizaje propuesta se deberá entregar en un documento de Word debidamente diligenciado, con las especificaciones expuestas anteriormente. Entonces, este documento ustedes lo entregarán en un archivo Word, solamente con una X encontrándome dónde está. Lo guardarán y lo enviarán a la actividad de aprendizaje 1, que la encontrarán en Moodle. Esa actividad de aprendizaje 1 tiene plazo para entregarse hasta el 7 de septiembre a las 11:59 de la noche, repito, en la plataforma Moodle. Siguiente actividad, entonces ya hablamos de actividad de apropiación del conocimiento como tal. Para esta actividad, entonces hago lo siguiente, en esta práctica de laboratorio, utilizaré los sitios web conocidos de búsqueda de trabajo para identificar los trabajos en la profesión de la ciberseguridad y conocer las calificaciones necesarias de los profesionales de la ciberseguridad como procedimiento de la actividad y su desarrollo de forma satisfactoria. Se debe remitirse al laboratorio con nombre A2 Cybersecurity John Hunt, búsqueda de trabajo. Aquí es muy importante porque si usted se quiere dedicar a ser en un futuro, a ser una persona experta en ciberseguridad, pues debe también conocer su entorno, dónde están o son las empresas que buscan este tipo de talento. Entonces, para eso, usted explorará las ofertas de trabajo en ciberseguridad y esta página lo ayudará a buscarla. Entonces, ¿cómo se va a realizar esa actividad? Usted deberá descargar este documento, que vuelvo y repito, lo encuentra en la plataforma Moodle, la 2, Cybersecurity Young Hub, búsqueda de trabajo, y seguirá los links, los pasos que se encuentran ahí y contestará las preguntas en el mismo documento. Las contestará cada una de ellas, que son preguntas muy sencillas, relativas, que se pueden buscar a través de la red o también buscar a través de la información de Cybersecurity Esencia para eso y responderlas de forma muy breve y concisa. ¿Vale? Esa actividad se entregará, basta la D, esa actividad también se entregará en el link de la actividad 2 de la plataforma Moodle y tendrá un plazo máximo hasta el 7 de septiembre hasta las 11:59 de la noche. ¿Listo? Esa es la actividad 2 que comentaba. Vale, ahora vamos a la actividad de transferencia del conocimiento. Esta actividad y última actividad que se propone es la siguiente. Las amenazas que se presentan en el mundo cibernético son reales. Estas amenazas tienen el potencial para causar estragos en la vida, en un mundo centrado en las computadoras.
Comprender estas amenazas es importante para todos y a fin de combatirlas, el mundo necesita personas comprometidas que puedan reconocer las amenazas y superarlas en estrategias y aventajar a los delincuentes cibernéticos. Para desarrollar el talento necesario, las organizaciones como son CompTIA, Cisco System e ISC2 han creado programas para formar y certificar los profesionales cibernéticos. Son empresas, grandes empresas que se dedican a usted, a mí, a cualquier persona interesada en certificarlo en competencias de seguridad. La realización de esta actividad en esta práctica laboratorio examinará las amenazas que los delincuentes cibernéticos plantean, identificará los rasgos y los requisitos necesarios para convertirse en un especialista en ciberseguridad. En el documento anexado, que se llama A3 Triad Identification. ¿Qué significa Triad Identification? Identificación de amenazas. Deberá investigar y responder las preguntas planteadas. Para eso, vuelvo y repito, se plantea la actividad A3. Entonces, la actividad A3, que este es el documento que ustedes también se los estoy compartiendo en la plataforma Moodle, aquí como lo vemos acá. Ese documento o laboratorio, lo que queremos es investigar las distintas amenazas que pasaron y pasan a nivel mundial. Y se tendrá que instruir, mirará un video y va a responder las siguientes preguntas. Una de ellas, enumere 5 formas en que un delincuente cibernético puede utilizar las computadoras para infringir la ley. Los delitos los delitos que enumeró, puede afectarlo personalmente, estos delitos. Entonces yo le puedo decir, no he visto el video, pero puedo decirle, por ejemplo, malware, ransomware, gusanos, un troyano, etcétera. Muchas formas de delinquir a través de la ciberred. Entonces, usted aquí lo que va a hacer es responder de nuevo esas preguntas con respecto a los videos y la documentación que se pone ahí. Básicamente, pues como es lógico, esta información es la estamos consumiendo de Estados Unidos, pues le van a hablar de las distintas organizaciones como son la CIA, el FBI, etcétera. Porque desafortunadamente nuestros países aún están en pañales con respecto a ciberseguridad y debemos seguir ejemplo de las grandes potencias, como en este caso los Estados Unidos. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, hablamos de Rusia, etcétera. Entonces, esta actividad A3 también tendrá un plazo máximo hasta el 7 de septiembre. O sea, las 3 actividades que yo estoy proponiendo tienen un plazo máximo de entrega hasta el 7 de septiembre, hasta las 11:59 de la noche. Son actividades en el cual usted, aprendiz, va a conocer, va a explorar conceptos técnicos, distintos virus, distintas, digámoslo así, técnicas maliciosas para violentar la información, tipos de trabajos, empresas que certifican. Es, digámoslo así, una guía introductoria al mundo de la ciberseguridad. Espero que quede muy claro, el video haya quedado muy claro, en el cual se explica qué es lo que yo pretendo de ustedes y qué actividades quiero que hagan, ¿cierto? Para que quede comprendido el capítulo 1. Capítulo 1. Falta una cosa que quiero mostrarles. Resulta que yo les voy a compartir un link en el cual les mostraré mi video. Este video que yo estoy aquí, que este video les voy a compartir el link, está también en las guías. En este video yo lo que hago, como les dije anteriormente, lo que hago es Buenas, apreciados un resumen de ese capítulo 1. ¿Vale? En esta ocasión Video vamos a comenzar. Que está subido en mi canal de YouTube y ustedes lo podrán observar ahí. Espero que también me le den muchos like, ¿cierto? A ese video, pues si les gusta y así me colaboran para Encontramos que para se pueden para encontrar que el video se sitios web masifique, y poder ¿vale? de datos, lo que se llaman también Entonces, reinos. ahí ¿Listo? encontrarán Entonces, toda la las grandes empresas. explicación resumida de lo que es el capítulo 1, que dónde es el capítulo 1, de este capítulo, ¿vale? Entonces, explicado ya lo que se debe hacer, solo basta pues que empecemos a trabajar en el mundo de la ciberseguridad.
Bueno, yo creo que es hasta ahí. Nos veremos en otra ocasión. Ya saben, el video se los estaré compartiendo, ¿cierto? Este video se los estaré compartiendo. Y hoy, de todos modos, se los estaré compartiendo a través del link de estos videos para que también los observen. No es más y espero verlos en otra ocasión. Muchas gracias. Buenas, apreciados aprendices. En esta ocasión vamos a comenzar a explorar el curso de Cybersecurity Essential de Cisco. Y en este primer capítulo nos encontramos con conceptos que se deben manejar, conceptos técnicos a nivel de seguridad, que usted, un profesional de las TI, un profesional de las telecomunicaciones, debe conocer y debe manejar. A continuación voy a hacer una presentación de los conceptos y de todo el engranaje introductorio a la seguridad de la red como tal. Entonces empezamos con el nombre que sería World of Wizards, Heroes and Criminals, mundo de paladines, héroes y criminales. Ciberseguridad. Como objetivos tenemos las siguientes características. Entonces, características del mundo de la ciberseguridad. Describir las características comunes que componen el mundo de la ciberseguridad. Delincuentes y profesionales del área de la ciberseguridad. Distinguir las características de los delincuentes cibernéticos y los héroes. Comparación de las amenazas a la ciberseguridad. Compare la manera en que las amenazas a la ciberseguridad afectan a las personas, empresas y organizaciones. Factores de crecimiento del delito cibernético. Analice las organizaciones y los esfuerzos comprometidos a expandir la fuerza laboral de seguridad. Esos son nuestros 4 objetivos, nuestros pilares de esta presentación. Entonces, vamos a hablar de lo que es un mundo de paladines o héroes y delincuentes, como para darle un poco de nombre cinematográfico a la exposición, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, en el mundo de la ciberseguridad encontramos que se pueden encontrar sitios web y poder de los datos, lo que se llaman también reinos, ¿cierto? Entonces, las grandes empresas han sido creadas mediante la recopilación de aprovechamiento del poder de los datos y análisis de datos, ¿cierto? O sea, por la red van millones y millones de bits de datos, ¿cierto? Estas empresas tienen la responsabilidad de proteger estos datos contra el uso indebido y el acceso no autorizado. El crecimiento de los datos ha generado importantes oportunidades a los especialistas de ciberseguridad. Si hablábamos hace 30 años o 40 años, cuando empezaba esto, el tema de las redes, el tema de Internet, ¿cierto? Pues la información era tan limitada que solamente era, pues, digamos, era un lujo que tuviéramos que ciertas, en este caso por lo general era un monopolio del gobierno, que tuviera esa formación en Internet, ¿cierto? Que se manejara Internet. Hoy en día, a través de la masificación del Internet, de las redes convergentes, hay que tener el sumo cuidado, sobre todo en saber lo que se envía a través de un correo, ¿cierto? O lo que se graba, o lo que usted está grabando, o lo que está hablando por teléfono, porque todo puede ser captado, ¿cierto? Todo puede ser manipulado. Entonces, hoy en día es fundamental que se tenga una persona experta en ciberseguridad en su empresa. No puede que muchas empresas no opten por tenerlo de planta, pero sí pagan por tener auditorías o asesorías para el uso de su información, de la integridad de su información. Si hablamos de reinos, entonces las empresas grandes y pequeñas han reconocido el poder de los datos masivos y el análisis de datos. Organizaciones como Google, LinkedIn, redes sociales, ¿cierto? Amazon proporcionan servicios, oportunidades importantes para sus clientes. Esto es lo que se le conoce como reinos, ¿cierto? Dominios.
El crecimiento de la recopilación y análisis de los datos presentan grandes riesgos para las personas y la vida moderna, ¿cierto? Si no se toman las precauciones para proteger los datos sensibles contra los delincuentes u otras personas que tienen intención de dañar. El tema del uso personal de su información, el sumo cuidado de cuando publico algo en Facebook o en Instagram, ¿cierto? Toda esta información pues, está propensa o sensible a ser secuestrada. Entonces, un mundo de la ciberseguridad. Entonces, aquí hay unos conceptos que ustedes encontrarán cuando empiecen a leer el capítulo 1, ¿cierto? De Cybersecurity Esencia, como es el siguiente. Descripción general de los reinos. Entonces, digamos que los paladines cibernéticos ahora cuentan con la tecnología para hacer un seguimiento de las tendencias mundiales del clima, monitorear los océanos y seguir el movimiento y el comportamiento de las personas, los animales y los objetos en tiempo real. Aquí también entra otra tecnología que llaman el Big Data, que toda esa información que nosotros vamos compartiendo en los bancos, en redes sociales, son esos buscadores, recogen esa información, ¿cierto? Recogen esa información para, digamos, crear un perfil de usted y decir qué gustos tiene, a dónde va, qué le gusta comprar, etcétera. Entonces, surgieron nuevas tecnologías como los sistemas, entonces a través de esto, surgieron nuevas tecnologías como los sistemas de información geoespaciales, los GIS y el Internet de todo, o el Internet de las cosas. Entonces, cada uno depende de la recopilación y análisis de enorme cantidad de datos. Entonces, ya no solamente hablamos como de lo que usted hace y su trabajo, información, sino que, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta la información que se comparte a través del televisor, la información que se comparte a través de un elemento como un sensor, porque todo eso está en la web. Esta recopilación de datos en aumento puede ayudar a las personas a ahorrar energía, mejorar la eficiencia y reducir los riesgos de seguridad. Puede que sí, ¿cierto? Ayuda a que tengamos un perfil y reforcemos en lo que debemos reforzar. Los delincuentes cibernéticos contra los profesionales de cibernéticos. Eso es un versus, ¿no? Entonces, delincuentes de la ciberseguridad, entonces encontramos piratas informáticos, ya empezamos a hablar de personas que quieren hacer daño. Este grupo de delincuentes penetra las computadoras o redes para obtener acceso por varios motivos. Entonces, encontramos tres grandes grupos: atacante de sombrero blanco, atacante de sombrero gris y atacante de sombrero negro. Penetran los de blanco, penetran en las redes o los sistemas informáticos para descubrir las debilidades a fin de mejorar. Entonces, digamos que es una persona que yo lo contrato, es como si yo contrato a una persona para que me asesore y lógicamente él tendrá que hacer un diagnóstico de mi red. ¿Y cómo hacer el diagnóstico? Pues va a empezar a violentar mi red y para encontrar vulnerabilidades y poder reforzar esas vulnerabilidades. Es lo que se conocería como un sombrero blanco. Atacantes de sombrero gris. Entonces se encuentra entre los atacantes de sombrero blanco y negro. Están entre en el medio, ¿cierto? Los atacantes de sombrero gris pueden encontrar una vulnerabilidad y señalarla a propietarios del sistema si esa acción coincide con su agenda. Entonces aquí ya vemos que depende de los intereses de esa persona, se puede cambiar o puede volverse blanco o puede volverse negro, ¿no? Y los atacantes de sombrero negro son delincuentes poco éticos y que violan la seguridad de una computadora y una red a beneficio personal o por motivos maliciosos, como ataques de red. Entonces, esos tres grandes grupos de atacantes. Delincuentes de la ciberseguridad. Encontramos con delincuentes de la ciberseguridad, existen varios tipos de delincuentes, cada uno tiene sus propios motivos. Lo que puede hacer los de negro, ¿cierto? Script kiddies. Entonces aquí encontramos un encasillamiento en el cual son adolescentes o aficionados que se limitan principalmente a realizar bromas y actos de vandalismo. Tiene pocas habilidades o ninguna generalmente uso de herramientas existentes o instrucciones que se encuentran en Internet para realizar ataques, ¿cierto? Agentes de vulnerabilidades, hackers de sombrero gris, que intentan descubrir los ataques informáticos informarlos a los proveedores, a veces a cambio de permisos y recompensas, ¿cierto? Un cazarrecompensas, podríamos llamarlo. Los activistas, hackers de sombrero gris, que se reúnen y protestan contra diferentes ideas políticas y sociales. Los activistas protestan en público contra las organizaciones gubernamentales. Es lo que llamamos esas personas que se hacían la cara de Salvador Dalí, ¿cierto?
La máscara de Salvador Dalí. También encontramos los delincuentes cibernéticos, hackers de sombrero negro, independientes o que trabajan para grandes organizaciones de delitos cibernéticos. Cada año los delincuentes cibernéticos son responsables de robar miles de millones de dólares, en consumos, en consumidores y empresas. También encontramos hackers patrocinados por el Estado. Según la perspectiva de una persona, son hackers de sombrero blanco, sombrero negro, que se roban secretos de gobierno, recopilan inteligencia y sabotean las redes. Sus objetivos son los gobiernos, los grupos terroristas y las corporaciones extranjeras. Esto lo ven mucho en las películas cuando estas grandes potencias utilizan a estas personas para poder sabotear o poder robar cierta información de diferentes países para poder, digamos así, crear un perfil y poder pues, descubrir esos objetos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, especialistas de ciberseguridad. Entonces, aquí encontramos personas que se dedican a la ciberseguridad. Entonces, el objetivo de estas personas, pues, es lógicamente frustrar a los delincuentes cibernéticos en una tarea difícil, ¿cierto? Entonces, las empresas, los gobiernos y organizaciones internacionales han comenzado a tomar medidas coordinadas, ¿cierto?, para intentar mantener raya los delincuentes cibernéticos. Entonces, encontramos bases de datos de vulnerabilidad. Entonces, encontramos que ya tenemos una base de datos. De hecho, hay empresas que se dedican a recopilar esa información forma in situ, o sea, de forma real, ¿cierto? La base de datos de vulnerabilidades y exposiciones comunes nacionales es un ejemplo de desarrollo de una base de datos nacional. La base de datos CVE nacional fue desarrollada para proporcionar una base de datos de todas las vulnerabilidades conocidas que esté públicamente disponible. Aquí les encontramos el link para poder buscarlo. Sistemas de advertencia temprano, mitigación. El proyecto HoneyNet es un ejemplo de la creación de un sistema de advertencia temprana. El proyecto proporciona un HoneyMap que muestra visualización en tiempo real de los ataques. ¿Qué es esto de HoneyNet? Es que hay un concepto en ciberseguridad que se llama honeypot o el tarro de miel. ¿Qué es lo que hace esto? Es como un señuelo en el cual yo le muestro ciertas vulnerabilidades de mi empresa, pero lo hago a propósito. ¿Para qué? Para que lleguen los hackers y puedan atacar y yo así poder saber, o sea, ellos atacan, yo sé que me están atacando, pero yo estoy observando las técnicas que utilizan para atacarme, para así yo contrarrestar esas técnicas. La inteligencia cibernética compartida, la InfraGard, es un ejemplo de compartición amplia de inteligencia en ciberseguridad. Si hablamos en Estados Unidos, pues el programa InfraGard es una asociación entre el FBI y el sector privado. Pues lógicamente aquí, hablando a nivel americano, a nivel de Estados Unidos, pues nos lleva miles y millones de ventaja en el tema de ciberseguridad, ¿cierto? Tenemos algunos estándares que ayudan a que las empresas tomen un protocolo, los lineamientos para resguardar su información, la integridad de su información. Entonces encontramos los estándares ISO 27000, son ejemplos de estándares de administración de seguridad informática. Los estándares proporcionan un marco para la implementación de medidas de ciberseguridad en una organización, ¿cierto? Tenemos el tema de las nuevas leyes, que se promulga las leyes de seguimiento del grupo ISACA en relación con la ciberseguridad. Estas leyes pueden abordar desde la privacidad individual hasta la protección de la propiedad intelectual. Entonces hablamos de conceptos nuevos, propiedad individual y propiedad intelectual, ¿cierto? Propiedad intelectual. La ley de ciberseguridad, la ley federal de identificación de violaciones de datos, intercambio, la ley de confianza y responsabilidad de datos. Todo el tema de que lo que yo publique se respete, ¿cierto? Entonces puedo ver las herramientas para frustrar el delito cibernético. Nuevas leyes, estándares ISM, entre otros. Amenazas al reino. Entonces, ¿qué es esto? Amenazas al reino. Entonces, el término paladines cibernéticos se refiere a los innovadores y visionarios que crean el reino cibernético. Los paladines cibernéticos poseen conocimientos para reconocer la influencia de los datos y aprovechar esos recursos para crear grandes organizaciones.
Los paladines cibernéticos reconocen la amenaza que presentan los datos si se utilizan contra personas. Una amenaza a la ciberseguridad es la posibilidad de que ocurra un evento nocivo. La vulnerabilidad cibernética es una habilidad que hace que un objetivo sea susceptible a un ataque. Entonces, sus datos están expuestos, ámbito de la amenaza, sus datos están expuestos, por ejemplo, como son datos financieros, datos de educación, su identidad, información en línea, ocupación, datos médicos, todo esto se puede utilizar en su contra, ¿cierto? Si yo, pero claro, aquí también tiene que haber una responsabilidad individual, porque yo no puedo publicar información sensible en mi red, en mis redes sociales, que eso es lo que sucede a veces. Entonces tiene que haber también una responsabilidad individual. Entonces, siguiendo con ámbitos de amenaza, también encontramos lo que se conocen como los servicios de red como DNS, HTTP y las bases de datos en línea son los objetivos principales para los delincuentes cibernéticos. Entonces, aquí ya utilizan herramientas sofisticadas para capturar el flujo de datos en una red. Encontramos sniffers, ¿cierto? Los sniffers. Encontramos también delincuentes que pueden utilizar además dispositivos falsos con puntos de acceso de Wi-Fi no seguros. Se pueden hacer pasar por puntos de acceso no seguros para recuperar información, sus contraseñas de bancos. La falsificación del paquete o inyección de paquetes interfiere con una comunicación de red establecida mediante la creación de paquetes para que parezca como si fuera parte de una comunicación. Esto es lo que se conoce como suplantación. Si vemos la imagen, una persona está escuchando lo que dos personas están hablando. Es totalmente lo que se conoce como sniffer. Entonces, los ámbitos de las amenazas lo podemos encontrar y que pueden sabotear todo un entorno. Entonces encontramos el tema de la manufactura, el tema de la energía, las comunicaciones y el transporte, sistemas de infraestructura que pueden colapsar, ¿cierto? Se pueden corromper si no tomamos las medidas de seguridad en estas redes. El lado oscuro de la ciberseguridad. Entonces, tenemos amenazas de seguridad internas. Podemos encontrar dos tipos de vectores que llaman vectores. Vectores de seguridad, las amenazas que vienen de afuera o las amenazas que vienen internamente. Pongo una analogía. Un usuario que dice aquí seguridades internas. Tengo mi empresa y un usuario interno como un empleado o partner contratado puede de manera accidental o intencional, ¿cierto? Puede de manera accidental o intencional amenazarme a través de inyectándome un virus, un gusano, etcétera, para poder robar o sabotear la información desde adentro. Los atacantes internos normalmente tienen conocimiento de la red corporativa, sus recursos y sus datos confidenciales. También pueden tener conocimientos de las contramedidas de seguridad, las políticas y los niveles más altos de privilegios cognitivos. Por eso a veces es más importante o más sensible, porque a veces se tiene la percepción de que yo me cubro a través de un firewall y protejo mi red a través de mi red de internet, pero descuidando mi red interna, que puede ser mucho más peligroso, como se acabó de hablar acá. Un empleado puede conocer todas mis falencias y las puede utilizar para robar mi información. Y las amenazas de seguridad externas. Las amenazas externas de los aficionados o de los atacantes expertos pueden explorar las vulnerabilidades en los dispositivos conectados a la red o puede utilizar la ingeniería social como trucos para obtener acceso. Los ataques externos aprovechan las debilidades o vulnerabilidades para tener acceso a los recursos internos de mi red. Más propagación de este lado oscuro, ¿cierto? Tenemos también dispositivos que hoy en día es muy común, que yo a través de mi tablet, a través de mi reloj, pueda yo, a través de mi tablet, reloj, celular, ¿cierto? Dispositivos móviles, yo pueda acceder desde mi red, ¿cierto? Entonces la gente utiliza cada vez más esto, lo que se conoce como Brand Your Own Device, BIOS. Es una tendencia en crecimiento. Entonces la incapacidad, aquí ya crece aquí se abre otra brecha, ¿cierto? De administración, otra brecha de seguridad.
Entonces, la incapacidad para administrar y utilizar de manera central los dispositivos móviles presenta una amenaza en crecimiento para organizaciones que permiten el uso de dispositivos móviles de los empleados en sus redes. Por eso siempre, cuando se crean redes internas, se deben crear VLANs y dentro de esas VLANs deben estar separadas y debe haber un método de seguridad que solamente los visitantes a través de redes móviles o Wi-Fi se conecten, pero que esa red esté totalmente separada de mi red donde se maneja información sensible. El surgimiento de Internet de las cosas es otro tema, claro, porque entonces ya no hablamos de personas, sino hablamos de dispositivos, de cosas, conectándose también a la red, que eso también implica otra brecha de seguridad, ¿cierto? Entonces, con el surgimiento de la IDC hay muchos datos que se deben administrarse y protegerse. Todas estas conexiones, además de la capacidad y de los servicios de almacenamiento expandidos que se ofrecen a través de la nube y la virtualización, han generado el crecimiento exponencial de los datos. Creación de más héroes. Entonces, un marco de fuerza laboral para la seguridad. Entonces, aquí hablamos ya de fuerza laboral que es el campo en el que queremos incursionar. Entonces, tenemos 7 categorías de paladines en el área de ciberseguridad. En el marco de la fuerza laboral categoriza el trabajo de ciberseguridad en 7 categorías, por ejemplo, operar y mantener, incluye proporcionar soporte técnico de administración y el mantenimiento necesario para garantizar el rendimiento y la seguridad de los sistemas, TI. Proteger y defender, incluye la identificación, el análisis y la mitigación de amenazas a los sistemas internos y las redes internas. Investigar, incluye la investigación de los eventos cibernéticos, estar a la vanguardia de lo que sucede a nivel mundial. Recopilar y esperar, incluye operaciones especializadas en ataque y engaño, y la recopilación de la información sobre seguridad, ¿cierto? Tenemos analizar, incluye la revisión y evaluación altamente especializada de la información entrante de la ciberseguridad para determinar si es útil para la inteligencia, supervisión y desarrollo, establece el liderazgo de la administración y la dirección para realizar el trabajo, disponer de manera segura, incluye conceptualización, diseño y creación de sistemas de TI seguros. Lógicamente todo esto, estas son las características que quería tener una persona que se dedique a la ciberseguridad en X o Y empresa o entidad. Pero lógicamente, un requisito que aquí se obvia, pero que es primordial, es que esa persona debe saber cómo está constituida la red, qué elementos tiene la red. Entonces aquí hablamos de cosas que ecológicamente hablamos, pero que se dan por hecho, como es conocer la topología, ¿cierto? Realizar un inventario de los dispositivos intermedios, activos, dispositivos finales, etcétera. Todo esto se debe tener en cuenta. Comunidades de ciberseguridad en línea. Entonces, son organizaciones profesionales que se dedican al tema de la ciberseguridad. Pues entonces aquí tenemos, digamos, un collage de empresas, ¿cierto? Organizaciones que se dedican al tema de seguridad. Entonces, los especialistas en seguridad deben colaborar a menudo con colegas profesionales. Estamos hablando de organizaciones internacionales de tecnología, a menudo patrocinan talleres y conferencias, ¿cierto? Esto. Certificaciones de ciberseguridad. Entonces, en el mundo de la ciberseguridad existen muchas certificaciones, como si yo quiero ser un experto en seguridad, debo lógicamente prepararme y certificarme pues, para decidir que sea idóneo para el empleo o para la labor. Entonces, existe entre muchas certificaciones, y aquí hablo de las más importantes, como son la CompTIA Security Plus, ¿cierto? Es un programa de pruebas patrocinado por CompTIA que certifica las competencias de los administradores de TI en la seguridad de la información, muy importante.
tenemos el SE Council Certificate Ethical Hacker, ¿cierto? El Science GEAC Security Essential. Son varias certificaciones importantes para poder, digamos, crecer en este campo. Como resumen de lo que se vio, en este capítulo se explicó la estructura del mundo de ciberseguridad y el motivo por el que sigue creciendo con los datos y la información con la divisa preciada. Se exploró la motivación de los delincuentes cibernéticos. Se exploró la propagación del lado oscuro debido a las transformaciones técnicas en constante expansión que transcurren en todo el mundo. Se proporcionó detalles sobre cómo convertirse en un héroe cibernético para ayudar a vencer a los delincuentes cibernéticos que fortalecen el lado oscuro. Se examinó los recursos disponibles para ayudar a crear más héroes. Se explicó que los profesionales cibernéticos deben contar con las mismas destrezas que los delincuentes cibernéticos. Pues hasta aquí llegó la explicación del capítulo 1 de Cybersecurity Essentials. Espero que este material les sirva como resumen para poder entender los conceptos que queremos que se manejen. Hago una aclaración. Para más información mucho más específico, les aconsejo, y de hecho, para que el curso transcurra de manera satisfactoria, que leamos el capítulo de forma pues muy específica y ayudando por este resumen. Muchas gracias.